Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludo en el nombre de Jesucristo. Que todos estén bien confiando en el Señor. Para todos mis amigos, un saludo cordial en el nombre de Cristo. Para todos mis amados hermanos, familiares, como siempre. Para la iglesia del cuerpo de Cristo, desde Quito, Ecuador, América y para todo el mundo. Bendito sea el Señor, porque somos uno en Cristo Jesús, ¿verdad? El título para esta reflexión en este día es: si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Pues lo tomé de el título de una alabanza. Entonces, este título dice una gran verdad. ¿Qué sería de este mundo sin Dios? Sería un completo caos, ¿verdad? Como nos dice en Génesis 1, del 1 al 3, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y la luz es Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Qué sería de este mundo, no? Un completo caos, en tinieblas. ¿Y qué sería del hombre sin Dios? Vagaría sin rumbo y sin dirección, ¿no es cierto? Sin saber de dónde viene, qué hace aquí, cuál es su propósito y hacia dónde se dirige, cuál es su futuro, ¿no es cierto? Pero vino Jesucristo y todo cambió. Por eso hay un antes y un después, ¿no es cierto? Antes y después, antes de Jesucristo y después de Jesucristo, ¿no es cierto? En Isaías, capítulo 7, 14, si ustedes pueden seguir en la lectura, la palabra del Señor, dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y en el capítulo 9 también nos dice, capítulo 10, el capítulo 9, el 2, mas no habrá siempre oscuridad. Es un caos sin Dios, este mundo y el hombre. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es que vino Jesucristo. ¿Y cuándo vino? ¿Y cuándo se cumplió esta profecía del profeta Isaías? En Mateo 1, 21 al 23. Ahí se cumplió. Bendito sea el Señor. Dice: y dará a luz, 1, 21, ¿no? Hasta el 23. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese las escrituras, ¿no? Lo que dijo el profeta: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿no? Hace más de 2000 años nomás se cumplió esto. Y he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Bendito sea el Señor. Cristo vino a enseñarnos a vivir como gente racional, como gente civilizada, no como animales, ¿no?
matándose y odiándose unos a otros, ¿no? Cristo vino a redimirnos del pecado y del juicio de un castigo eterno, porque la paga del pecado es condenación. Pero Cristo no vino solamente, Cristo no vino propiamente a condenar al mundo, sino a salvarnos y a darnos vida en abundancia. Vida en abundancia. Veamos en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Para eso vienen los ladrones, ¿no? Pero en este caso está hablando de Satanás. Él es el que vino a destruir, a querer destruir el mundo, al hombre y a la tierra y todo, y lo ha logrado. Lo logra. Porque no tiene a Cristo el hombre, ¿no? Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que tengan en abundancia, aquí en la tierra y luego en la eternidad. Bendito sea el Señor, gloria sea el Señor. ¿Qué sería de mí? ¿No? ¿Qué sería de mí si Cristo no hubiera venido a mi vida? ¿Qué hubiera pasado? Estaría perdido en el mundo, sin fe, sin esperanza, haciendo lo que todo el mundo lo hace, ¿no? Tal vez hubiera sido yo un ladrón, ¿no? Homosexual, drogadicto, traficante, pandillero, mafioso, criminal, terrorista, sicario, secuestrador, etcétera, etcétera, ¿no? Porque nadie estamos libres de cometer todo eso. Peor si uno no está con Cristo, ¿no? Entonces, que quién sabe si inclusive yo ya hubiera sido muerto, ¿no? Ya estaría perdido en el infierno. ¿Sí? Y si casado, claro que soy casado, tengo una linda esposa, una linda familia. Pero sin Dios, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué sería de mí? A lo mejor hubiera sido un traidor, un adúltero, borracho, mujeriego, parrandero y jugador, como dicen los mexicanos, ¿no? Un charrasqueado cualquiera, ¿no? Teniendo hijos por todo lado irresponsablemente. O también hubiera sido un hombre con vicios sociales, ¿no? Que fuma, que toma de vez en cuando, va a las parrandas y todo eso, ¿no? Pero también yo hubiera sido un trabajador, un buen trabajador con algún oficio. A lo mejor hubiera sido zapatero, carpintero, plomero, pintor, constructor, mecánico, panadero. Todo eso es bueno, ¿no? O un buen profesional, o a lo mejor hubiera sido un buen profesional, ¿no? Como abogado, médico, doctor, ingeniero, juez, arquitecto, diseñador gráfico, comandante, ministro, canciller, etcétera, ¿no? Y una buena gente, ¿no? Pero perdido. ¿Qué les parece? ¿Pero por qué? ¿Qué está haciendo de malo? Ninguna de esas profesiones es mala, así es. Bendito sea el Señor los que son estas profesiones o oficios y trabajadores. Claro que sí. Pero perdido, ¿pero por qué? Porque sin Cristo no hay salvación. Por más buena gente que seamos, ¿no? Ya vamos a ver por qué mismo, ¿no? Por más buena gente que seamos, porque la salvación de nuestras almas no se dan solo por ser buena gente y hacer buenas obras, que también es muy bueno hacer todo eso, sino por creer con fe en el Señor Jesucristo. Ahí es la salvación, por creer en el Señor Jesucristo. Pero no solamente creer,
en Cristo, sino creerle a Él y obedecerle. Porque hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Quisiera que se dé cuenta qué es creer y creerle a Dios, ¿no? Entonces, porque de creer en Dios, todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Y hasta el diablo cree en Dios, ¿no? Y no es salvo, porque es mentiroso y padre de mentira, ¿no? Pero si los ladrones creen en Dios, hasta los traficantes, criminales, terroristas, sicarios, pandilleros, políticos, asambleístas, etcétera, todo el mundo cree en Dios, ¿no? Tremendo. Me acuerdo que cuando visitaba yo las cárceles hace ya mucho tiempo, cuando había el penal García Moreno aquí en Quito, y también pues iba a las cárceles de mujeres allá en el Inca. Y bueno, yo les preguntaba si creían en Dios. Claro, pues cómo no vamos a creer en Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que creen en Dios como todo el mundo, como hasta el diablo, pero no le creen a Él. Ahí está la diferencia. ¿Qué es creerle a Él? Creerle a Él es obedecer su palabra, sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es creer en Cristo? Es identificarse con Él, obedecerle a Él, convertirse a Él, a Cristo, y creerle con todo nuestro corazón. Ahí radica propiamente el creerle a Dios. Veamos en su palabra cómo Dios llega a nuestras vidas. ¿Cómo llega a nuestras vidas? Por su gracia, ¿no es cierto? Por su gracia. Bendito sea el Señor. Vamos a ver en Efesios, el capítulo 2. Veamos en su palabra. El capítulo 2 de Efesios. ¿Cómo es que llega a nuestras vidas el Señor? Dice así, desde el 1 hasta el 10. Y Él, o sea Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Estábamos muertos, no sabíamos nada de Dios, vivíamos en la oscuridad, en las tinieblas espirituales, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales anduvisteis tiempo pasado, porque ahora ya le tenemos a Cristo, ¿no es cierto? Y la persona que no tiene al Señor está viviendo en tinieblas hasta cuando Cristo venga a él, ¿no? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, condenados, o sea, ya para ir al infierno perdidos. Pero gracias a Dios, mire lo que dice el 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, dice el 4, pero Dios que es rico, el 4, en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Eso me gusta muchísimo, que nos amó el Señor a pesar de que éramos de lo peor en este mundo. Es que bueno, Dios mandó a salvar, mandó a su Hijo Jesucristo para que nos salvara a los más pecadores,
a los más pecadores, los más odiados de todos, podríamos decir, ¿no? Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, porque estábamos muertos, ¿no? Dice al principio, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. Pero nos vino a hacer resucitar a una vida nueva. Bendito sea el Señor. Dice, aún estando muertos en pecados, ¿no? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahora vivimos en las alturas celestiales con Cristo, ¿verdad? Es decir, ya no en las tinieblas, sino en las alturas. ¿Dónde será las alturas? En este cielo, perdón, porque nosotros somos también el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo de Dios, y ahora nos hace sentar con Él, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Estos son los siglos venideros. Ahora, ya estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso aproveche, querido amigo, si usted todavía no tiene a Jesucristo, que le ofrece vida en abundancia, ¿no es cierto? Y dice el 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y mire lo que dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por buenas obras que hagamos. Es hermoso hacer buenas obras y nos manda a hacer buenas obras, pero no para salvarnos, sino porque ya somos salvos tenemos que hacer, ¿no? ¿Sí me entiende? Por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, somos creación de Dios, usted y yo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como les decía anteriormente, por más buenas obras, buena gente y todo que seamos, hijo, como decía Pablo, aunque si yo diera mi cuerpo y mis bienes a los pobres y todo, y si no tengo amor de Dios, de nada sirve. Sigue uno condenado, porque el que salve es solo Jesucristo. Bendito sea el Señor. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en las buenas obras. Y en el Evangelio, digamos en la carta de Primera de Juan 1, 5, 7, veamos qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, Primera de Juan, del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él, o sea, del Señor. Y os anunciamos, dice el apóstol Juan, Dios es luz. Que les dije que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y con la luz vino Cristo, que es la luz propiamente de la vida, ¿no? Y no hay ningunas tinieblas en Él, sea en el Señor, no hay tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él, si andamos con Él, ¿no? Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Somos mentirosos como el diablo, ¿cierto? Si decimos, pues, que no tenemos pecado y que andamos con Dios, pero haciendo otras cosas que no convienen, ¿no es cierto? Pues, pero si andáis o si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dígame, para el Señor, la sangre de Jesucristo es lo único que nos limpia. Y podemos pues libremente ejercer cualquier trabajo, pues es bendecido y todo eso, pero somos salvos. Bendito sea el Señor y haciendo las obras que dice aquí el Señor. Si no hubiera sido por Jesús, que vino a pagar el precio de nuestro pecado, nuestras almas, se hubieran perdido en el infierno, mis amados hermanos. Así que, para concluir, quiero cantarles esta preciosa alabanza cortita que dice: si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Y usted también puede decir, si es un cristiano, dele gracias a Dios. Y si no lo es, ahora es la oportunidad para que usted reciba a Jesucristo en su corazón. Y desde aquel día, desde este momento, puede entonces ser una buena gente y hacer las obras que a usted le gusta, hacer buenas obras. Y Dios está con usted. Dice así la palabra, dice así esta alabanza. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Otra vez. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Para la gloria de Dios siempre, ¿no? Bendito Padre Celestial, gracias por tu Hijo. Gracias que vino a alumbrar nuestras tinieblas espirituales. Si no, nuestra vida sin Cristo es un caos, como está viviendo el mundo sin Dios este momento. Padre Santo, te rogamos por ellos, que tú tengas misericordia como tuviste conmigo y con todos los hermanos, y los salves, bendito Dios. Muéstrate a ellos, aunque ya saben ellos que vino Jesucristo hace más de 2000 años y que está latente el llamamiento para todos. Gracias, bendito Padre. Te bendecimos y te damos gracias porque Cristo vino a nuestros corazones y nos salvó. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios los siga bendiciendo. Amén.